Muy buenas a todos mis compas, mi nombre es Levi Heicho del servidor 343 y bueno, en este vídeo como íbamos a pasar ya al mercado de los diamantes, a la parte de los diamantes pay to win, pues no voy a pasar esta parte, ¿vale? Porque son unas ofertas, digamos, flash de tiempo limitado que se abren conforme tú abres el juego y en la que, bueno, cada ciertos días pues van variando, ¿no? Y puedes ir haciendo un recorrido en que promocionan a Miya y a Chinatsu, ahora por ser el evento del festival este, pues también estos paquetes con las monedas y las llaves, bolas y demás, paquetes del festival, aceleradores de todo tipo, aleaciones y curaciones y demás. Esto va rotando, ¿vale? O sea, a veces hay construcciones, a veces hay aleaciones, hay de todo. Yo siempre lo cierro, porque al fin y al cabo esas ofertas flash las vais a poder encontrar aquí otra vez, se va a desplegar, si pulsáis aquí arriba se despliega siempre lo mismo, ¿vale? Entonces, pasando, una cosa sí que me olvidaba decir en el anterior vídeo, pero que todavía como no está abierto en el VS, fragmentos dorados, más fragmentos dorados de Héroe Universal, ¿vale? Completando las cajas, un poco parecido a la preparación total, tendrá sus requisitos, irá abriendo cajas, irá haciendo puntos y ahí irán dando esas recompensas, ¿de acuerdo? Pero zanjando ya un poco los temas de fragmentos dorados que podemos encontrar a esta altura del juego, ya vamos a meternos entonces en Pay to Win para encontrar muchísimos más fragmentos dorados. Como bien decía, en eventos populares siempre vais a tener esta parte de aquí que va a estar promocionando a un héroe, el pase del héroe por 22,99, no me voy a extender mucho porque eso ya lo hemos visto, le echáis un ojo en lo que ofrece, más fragmentos dorados aquí por 10,99, más los fragmentos de Eva y de María, 7 días, los fragmentos dorados del héroe promocional de Mía también, que los tenéis aquí comprando esos paquetillos, reclamando uno que os dan gratis y el resto a este precio que lo tenéis por aquí. Los campos de tiro los teníamos con el equipamiento naranja, ¿vale? Llegando a 12, como comentaba, núcleos de energía. Ahí nos podemos parar porque ya del 20 al 200 es una barbaridad y ya, pues a lo mejor meterle más no renta. Si no eres una ballena fuerte, ¿vale? El subirlos de nivel parejamente, que gasta fragmentos dorados, pero te da reclutamiento. Esto yo, como ven, decía en otros vídeos, llego hasta donde puedo, no me rayo. El, y el paquete del manual del tesoro del fin del mundo, que aquí seguís teniendo por 1,09, pues las 3 llaves, los 100 diamantes, amortizadísimo y día a día recogiendo lo que toca el día pertinente, ¿de acuerdo? Lo vimos en otro vídeo, nos toca entonces la tienda arriba de diamantes, donde ya vamos a ir recorriendo también rápidamente qué es lo que nos ofrece. Y al principio se ofrecerán primero el paquete de 5,99, el de 10,99, el de 22,99, conforme lo vais comprando, si lo compráis, pues irá cambiando, ¿vale? Por ejemplo, este de Katrina. Luego tenemos filas adicionales, ¿vale? Para dar una fila en la construcción. La oferta diaria, que yo al principio la compraba en la otra cuenta, no muchas, porque al final y al cabo me di cuenta que es más rentable coger las piezas del pase del héroe de 30 días, ¿vale? Y aquí esto pues puedes ir a tirar si estás muy desesperado y te hace falta la pieza de alguno de tus héroes actuales o de el equipamiento exclusivo que se verá más adelante, ¿vale? Esto aquí, por aquí aparecerá una pestañita de refresh más adelante en la que podéis elegir qué queréis que os salga aquí en ese paquete. La compra diaria obligatoria, como podéis ver aquí, pues en las monedas estas diarias podéis llegar a optar a esos diamantes aquí arriba, ¿vale? Siempre y cuando gastéis aquí. Yo en las compras estas diarias no he metido nunca, no he invertido nunca nada de dinero, ¿vale? No me parece ser que no me ha hecho falta, no me está haciendo falta ahora, no me ha hecho falta en la otra cuenta, he avanzado bien, nivel 27, llevo un año jugando, entonces más o menos me voy conociendo qué es lo que ofrece. Y las promociones semanales
Tampoco le he metido mucha candela a esto, porque ya son paquetes más caros, de 54,99, de 109,99, pero la barbaridad de llaves que os da aquí, esto es un salto muy grande. Eh, Paquetes más caros en las promociones semanales, ¿de acuerdo? Más fragmentos versátiles, pero daros cuenta, tenemos 75 aquí, 10.000 diamantes, ¿vale? Está bien. Y 1000 puntos VIP por 109,99. Cuando te vas al código del héroe y tienes por 22 60 piezas, 30, 40, 55 creo que contábamos, ¿verdad? 55 piezas, pues sí, un poco más de todo, ¿no? Gasolina, cartas de reclutamiento, experiencia para héroes, manuales, o sea que esto va a ayudar a subir más parejo a los héroes que ya tenéis, ¿de acuerdo? Pero volviendo a la promoción semanal, es la parte cara de este gasto, el suministro de gran valor, tenéis aquí un popurrí de todo, ¿de acuerdo? En los que diariamente os van a dar el total a obtener por esto durante 7 días, 5,99 diamantes, 5,99 experiencias, 5,99 recursos, ¿vale? Electricidad, comida, madera y dinero. Muy bien. Arriba los tenéis, cómpralos todos por 27,99. Vale. Yo, antes que meterle aquí a comprar estos paquetes, yo prefiero el pase mensual de ayuda y la tienda de licencias, que ahora vamos a llegar a ella. Como digo, el código del héroe por 27,99 os ofrece todo esto durante 30 días, es otro dólar diario prácticamente, y os ofrece todo esto diario. Entonces, entre el pase de 30 días de 1,09 y este de 27,99, si no me equivoco, al final, sería lo que pequeño inversor a la cuenta le podría meter, o me focalizaría yo en esto y en las piezas en las promociones de los héroes que veíamos en la parte de eventos populares, ¿de acuerdo? El pase mensual de ayuda, yo esta vez, en este inicio de cuentas sí lo he comprado, me quedan 14 días de todavía de gozar del paquete a, por 30 días. No recuerdo muy bien a cuánto estaba, si 22 con algo y demás. Entonces obtienes una fila más adicional. Esto es por si vas a ser bastante atacante. Yo en esta cuenta he querido subir y farmear a otros HQs, almacenar poder y bueno, obtienes la fila adicional, el avatar, ¿vale? El marco de las gafitas este de marrón con el cuadro de burbuja de chat también del pase mensual de ayuda. Y todas las tropas, aquí como veis, todas las tropas obtienen una bonificación de un 20% tanto en ataque como en defensa. Esto al principio del juego es un gran buff. O sea, esto al principio de juego es cargarte los HQs que a ti te sueltan en medio de una facción random y teniendo este pase eres el que va a farmearlos a todos a tu alrededor. O sea, no pueden hacer nada contra ti. 20% en ataque y defensa, si tienen este pase ya ha hecho la diferencia nada más empezar el juego. Y otra cosa que hace la diferencia nada más empezar el juego es eh, las licencias, tanto de saqueo de dinero atacando a los HQs, que comba bastante bien con esto, pues ya lo vamos a aprovechar al 100%, 5, algo, 5,99 si no recuerdo mal. Desde el inicio, la licencia de modificación avanzada del tanque, que ya desde el inicio te va a dar 10 mejoras gratuitas semanales al tanque sin gastar planos azules y una probabilidad de hacer como un por 2 en esos planos, que el efecto crítico en el vehículo blindado es como hacer un por 2 o como hacer un por 5 en los planos que tú gastas, es decir, que estás ahorrando en planos y tienes 10 mejoras del vehículo semanales, ¿de acuerdo? Entonces estos dos paquetes de licencia están bastante bien para empezar el juego, ¿vale? Eh, Recorriendo la tienda de diamantes, nada más, un pase de progreso. Conforme tú vas subiendo de nivel, vendrás aquí y vendrás a reclamar estos diamantes que te dan aquí. Si lo tienes comprado, toda esta parte, estos diamantes y la parte de la derecha. Yo no lo he comprado y no.
pienso que vaya a hacerlo, puesto que diamantes se van a conseguir no muchísimos, no muchísimos, pero coño, sí que va bien, ¿vale? Para ir tirando si los sabes gestionar bien y vas guardando y vas ahorrando en, en eventos que llegarán de cupones mensuales de, como decía, de ofertas del 10, 30, 50, 70 y 90% refrescando esos cupones, ¿vale? Lo veremos cuando llegue en esta cuenta ese evento porque es muy rentable. Las tiendas de paquetes, en las que, bueno, son 5,99 todos ahí y depende de. Y va subiendo de precio, depende de lo que van ofreciendo. Básicamente, ayudas en lo que el juego considera que tú te vas quedando corto, ¿no? En aceleraciones de tecnología y de construcción, experiencia de héroes, reclutamiento de héroes, badges, entrenamiento de tropas, planos de modificación, ¿veis? Si os dais cuenta, aquí es donde parece ser que os vais a ir quedando corto, pero si no sois muy desesperados y vais ahorrando lo que va tocando ahorrar y se gasta los días a la semana que hay que gastarlos, pues bueno, vais a ir avanzando igual. Esto es una desesperación, esto es una compra por desesperación. Y ofertas de diamantes, señores, que tampoco he utilizado nunca. A mí no me ha merecido la pena los diamantes, incluso se pueden farmear. Sí que es verdad que tardas 8 horas en farmear diamantes si te vas al mundo, pero en early game sale muy rentable. Quizá si ustedes ven por aquí o por algún lado en el mapa, aquí lo tengo. Bien, una mina de diamantes que la está farmeando un compañero de mi alianza. Irse ahí, irte a dormir, que tarde esto 8 horas en lo que tú duermes y te haya farmeado 75 diamantes. Si van haciendo eso con constancia y disciplina desde el principio, pues farmear diamantes también es una opción, ¿vale? Eh, con todo esto hemos recorrido pues la tienda de diamantes, de gasto, de pay to win, ¿de acuerdo? Donde recomendaría un poco en qué paquetes gastar. Y eso va a ser todo por este vídeo, ya se hacen 12 minutos, hemos recorrido toda esa parte a fuego. Espero haberos hecho alguna ayuda en cuanto a esto, porque esto ya va a depender ya de vuestra inversión, de vuestra cartera. Ese es el apartado de diamantes Pay to Win, junto con los eventos populares de los héroes proporcionales, perdón, pues ya van ustedes decidiendo dónde invertir y en qué no. ¿De acuerdo? Un saludo a todos, nos vemos en el juego, como siempre espero haber sido algo de ayuda al servidor 343 y a todos esos nuevos jugadores que se enganchen a este juego de guerra tan adictivo, estratégico y entretenido, la verdad que sí. Un saludo, como digo, nos vemos en el juego.